una región productiva como la nuestra, el mejor cacao del mundo, como pie de discurso, lo hemos asimilado y con eso sacamos aplausos y nos levantamos el ego. Productores de arroz, el mayor productor de arroz. Y todavía el arroz se sirve al mediodía y el chocolate se hace tanto en agua como con leche. Y nada más. Tenemos una cantera de 2 universidades y no han puesto el más mínimo empeño en hacer una investigación de esos 2 rubros. Ninguna de las 2 universidades. Entonces, ¿qué tan abrazada están las universidades al desarrollo de nuestro país? Usted lo puede ver a través de este canal de Wilgosa, ¿verdad? Entonces, así es que nosotros le vamos a pedir que por favor usted se suscriba a nuestro canal, denle la campanita y estará pendiente a y otras importantes conversaciones. Hoy nos acompaña una comunidad académica, una comunidad de conocimientos. Y vamos a hablar un tema muy, muy importante que usted desde su hogar va a formar parte. Hoy hablaremos del rol de la institución de educación superior y hemos invitado importantes catedráticos de nuestra ciudad. Maestra Rosa Francia Burgos, buenos días y bienvenida, maestra. Muy buenos días, gracias por esta invitación. Un saludo muy afectuoso a toda esta población televidente, también a los que a través de las redes te siguen y nos siguen, ¿verdad? A través de YouTube y plataformas digitales diversas. Gracias por habernos tomado en consideración para este día de hoy compartir tan importante tema que no solo debe ser preocupación nuestro como académicos, sino una preocupación que toda la población debe tener, porque debe solicitar precisamente a las academias ese acompañamiento, ese rol que tienen las academias de acompañar al pueblo, de acompañar al Estado, de acompañar a la sociedad en sentido general en todos sus procesos de desarrollo. Así es. Sea bienvenida con nosotros la maestra Rosa Urania de la Cruz Ovalle. Buenos días y bienvenida, maestra. Gracias, Wilson, por la oportunidad de dirigirnos a toda la región, sobre todo a la comunidad universitaria. Y como dijiste al principio, a través de la web llegamos al mundo. De manera que agradecemos esta oportunidad de mostrar, ¿verdad?, el rol protagónico que debe jugar lo que es la alta casa de estudios, sobre todo nuestra universidad, como alma mater, universidad pública y todas las instituciones que tienen que ver con el quehacer de educación superior. Muchas gracias. Gracias a usted. También pues nos acompaña un maestro, Víctor Saldaña, maestro, amigo personal de muchos años. Muchas gracias, Wilson, por invitarme al Poder de la Información. Sabemos que el Poder de la Información es un programa que ha hecho historia aquí, tiene muchos años 18. Y es uno de las líneas de comunicación directa con el pueblo más efectivo que hay ahora mismo en la televisión regional y por cable, nacional e internacional. ¿Por qué no? Porque ya llegamos por la web a diferentes partes del mundo, del planeta. Así es. Yo siempre digo que aquí hay 3 universidades, 4 ya. El Instituto Superior, también de nuestro amigo San, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Católica Nordestana, ¿verdad? Y el Poder de la Información, es decir, somos 4. Lo único que yo no soy el rector, ¿verdad? Sino yo soy un simple bedel aquí que me siento aquí a pasar lista a los académicos que por aquí pasan domingo tras domingo. Yo corroboro, porque el mismo título del programa orienta al pueblo de que la información tiene poder. Tiene poder, eso es así. Y eso es bueno que nosotros lo sepamos también y lo tengamos muy en claro. Maestra Rosa Francia, este tema se nos ocurre precisamente por la inquietud
de conversaciones que hemos sostenido sobre ese rol protagónico que debe jugar una institución de educación superior, una universidad. Hablemos de esto. Ciertamente, en una sociedad como esta, como la nuestra y la sociedad actual, en donde se producen cambios tan vertiginosos, en donde la dinámica social, económico, político, van muy de la mano con las líneas programáticas y sobre todo las acciones académicas de las universidades. Ese rol social de las universidades se constituye en un elemento de primer orden para servir de soporte a lo que son las políticas de Estado, servir de soporte a lo que es el diseño de estrategias reales de desarrollo y servir de soporte para impulsar los grandes cambios, porque de acuerdo a Yuval Harari, lo único constante ahora es el cambio, y ciertamente hablamos de una sociedad de conocimiento, pero una sociedad que tiene que propiciar los cambios. Por lo tanto, las universidades, ese es el principal rol, producir los cambios que tienen que existir en las poblaciones, en los estados y en el mundo. Hoy hablamos de que el conocimiento es la herramienta 1-1 para determinar esos cambios. Hoy hablamos también que el conocimiento y aunado, ligado, unido a lo que es los avances tecnológicos, constituyen y nos hacen que sea un mundo global en donde esos cambios que deben propiciar las IES marcan con más determinio lo que es esas estrategias, tanto político, metodológica, que tienen, y de mercado, que tienen que existir, y por lo tanto las universidades tienen que ser el motor principal para propiciar esas estrategias. Cuando hablamos de universidad, hablamos de conocimiento y hablamos de formación académica. ¿Juega la UAS ese rol que demanda la sociedad en la construcción de profesionales? Claro que sí lo juega. La UAS como fuente de conocimiento es la principal universidad que tiene el país, porque ha logrado algo que en pocos países se logra: ser fuente de movilidad social. Mira, si aquí no existiera la UAS, ni siquiera las privadas tuvieran profesores, porque déjame decirte que el gran porcentaje de profesores que dan clases en las universidades privadas, tú vas y el 70%, el 75% son egresados de la UAS. O sea, que las universidades privadas se alimentan de los egresados de la universidad. Y otra cosa, el conocimiento, la gente lo ve simple, pero sencillamente para el desarrollo de una nación, para un imperio, para tú desarrollar un imperio, necesita tres cosas: desarrollo económico, desarrollo militar y desarrollo tecnológico. Pero ¿qué pasa? Que el desarrollo tecnológico se alcanza creando científicos. Por eso es que tú ves que Israel asesina a los científicos igual que a los generales. ¿Por qué? Porque los científicos, por ejemplo, ahora mataron ¿qué tiene que ver un científico, un físico, rector de la Universidad Tecnológica de Teherán, y van y hacen una parafernalia, mueven los F-35 y lo asesinan en Teherán? Porque resulta que para un imperio, para tú convertirte en imperio, necesitas científicos, necesitas grandes profesionales que impulsen el desarrollo tecnológico de esa nación. Entonces, todo eso tiene que ver con el conocimiento, que impulsen el desarrollo tecnológico, cultural, porque ahora lo militar no es fuerza bruta y nunca lo ha sido, porque el Imperio Romano lo que hizo fue
modernizar los armamentos, crearon la catapulta, crearon diferentes tipos de armas, y eso ha sido así durante toda la historia. El conocimiento es la base del desarrollo social, y por tanto la UAS ha creado en este país una base sólida para el progreso de la nación. Maestra Luz Uranía. Aportando también a esa parte que señala Víctor, al ser la casa más vieja de estudio, ¿verdad? O sea, ser nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo más vieja que el Estado Dominicano, por ende, ha tenido que valerse del conocimiento que ha generado la universidad. Tenemos ya 500 años de historia, casi 500 años, el Estado apenas fue en el 1800. Entonces, eso ha hecho que la universidad sea el referente que ha usado el Estado para desarrollar su capital humano. Fíjate, por ejemplo, para ponerte un solo ejemplo, o dos o tres ejemplos, en la parte que tiene que ver con el manejo de los recursos del Estado, el manejo administrativo, reglamentos administrativos, reglamentos de desarrollo económico en sentido general, presupuesto, ¿quién ha llevado a la delantera? La Universidad Autónoma de Santo Domingo en el debate público. Fíjate cómo nosotros tenemos una encargada de Cámara de Cuentas, egresada de la UAS. Fíjate, por ejemplo, Valdés Albizu, gobernador del Banco Central, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por eso la UAS pertenece al Consejo Económico y Social del Estado Dominicano, creado en el 2010 y establecido ya el 2015 con la Ley 142. La UAS está en el debate constantemente económico y social del país, es consultada, es referente. Y ese conocimiento que tiene la universidad en sus distintas facultades, ese capital humano, ha sido protagónico en el desarrollo del país. Pero si te hablo, por ejemplo, de la parte político y jurídica, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, revisa las altas cortes, Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia, Junta Central Electoral, esos magistrados todos han sido egresados de la UAS, busca los nombres, por cierto, otro ejemplo. Entonces, realmente la universidad ha cumplido con ese rol de formar la sociedad dominicana a granel. Por eso siempre es consultada y tomada en cuenta en esos espacios. ¿Qué tan presente, sigo preguntando, está el conocimiento a la hora de ese estudiante formarse en la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Hablemos de esta parte tan interesante y tan necesaria como lo es la investigación. Hablar de la investigación, ciertamente como soporte de esa producción de conocimiento, esas mismas posibilidades de cambio de estrategia a la que hacía referencia el maestro Víctor, y a esa implementación de reglamentos, dinamismo que se le inyectan a todos los procesos, es precisamente generado a través de la investigación. Una universidad que no investiga es una universidad que no cumple con su principal rol social, porque a través de la investigación nosotros podemos conectar y actualizar el conocimiento y hacer las grandes innovaciones, ¿verdad? Crear las grandes innovaciones, porque el conocimiento debe ser en principio creativo, debe ser y es per se una iniciativa humana, una capacidad humana, ¿verdad? Y por eso los seres humanos, independientemente de todo lo que se dice que puede ser desplazado, si nosotros, por las máquinas, por ejemplo, si nosotros no actuamos en consonancia con las exigencias de desarrollo que necesitan precisamente las universidades. Y ahí se aporta entonces que las universidades deben ser el motor principal a través de sus acciones, proyectos de investigación que impacten y conecten con dar al traste con las respuestas que la misma sociedad en sentido general necesita para crear las mejores condiciones de vida, para crear niveles de desarrollo que vayan cónsono con las necesidades que tiene la población en sentido general. Entonces, las investigaciones como tal
De hecho, las universidades nacen como laboratorio para crear esas condiciones. El conocimiento no lo creo yo, el conocimiento se produce en función de una dinámica del proceso. De hecho, ahí viene y nos nace de una vez, nos sale, ¿verdad? Lo que es la vena docente de maestro, nace del proceso como tal, y ese proceso no implica una sola variable, implica varias variables, y una de ellas es la canalización del conocimiento y la obtención del conocimiento y la producción del conocimiento a través de los niveles de la ¿verdad? De esas herramientas vitales, como ya hemos señalado, que es la investigación. Por eso en las universidades, lo primero que debe verse son los grandes institutos, que conecten también, no solo para crear los intercambios con otras naciones, de hecho. Ahorita hablábamos de que uno de los grandes desafíos y de los grandes retos y de los grandes roles que tienen las universidades es poder competir a nivel global. Es poder hacerse sentir en otras naciones. Si nosotros pertenecemos al llamado grupo de países subdesarrollados, es precisamente porque no hemos creado las condiciones factuales, ¿verdad?, que permiten que el conocimiento que hoy se exige para poder competir en un mercado global un conocimiento estándar primero. Y de hecho, 3 elementos básicos que van conectados con este mismo eje que tú has señalado de la investigación, es precisamente que nosotros tenemos que crear las condiciones para que el conocimiento que se genere sea de calidad, para que la formación y esos profesionales que se forman y que egresan de las universidades sean capaces de competir, pero que sean capaces también de producir, de orquestar, de gestar los grandes proyectos, y ese conocimiento se da en base al todo ese apoyo que las universidades deben dar y toda esa inversión en tecnología, en técnicas innovadoras que permitan que esos institutos, que permitan que esas capacidades que también tienen nuestros egresados y que tienen nuestros profesores, nuestros docentes y todo lo que hacemos vida universitaria puedan conectar y dar respuesta a esas grandes necesidades. Porque las cátedras no son embotellamientos para que el escucha vaya a velocidad haciendo anotaciones, sino que el conocimiento se construye. Víctor. Sí. Yo quería corroborar con la maestra Rosa Francia y su potente y certera exposición, poniendo algunos ejemplos. Mira, la UAS tiene una tradición enorme en investigación. Ahorita, cuando veníamos de camino, hablábamos del doctor Marcano. El doctor Marcano, profesor del mérito de la universidad, o sea, es uno de los científicos más respetables que ha tenido este país. Y descubrió plantas. Botánico. Un gran botánico, una autoridad en el área de la botánica. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo en Estados Unidos un egresado de la UAS acaba de hacer el primer trasplante robótico de pulmón. Y es jefe de un gran hospital del área de investigación allá. Pero ¿qué pasa? Que en estos días también la Facultad de Agronomía logró por medio de una investigación, combatir virus y plagas que tienen los cultivos, implantándole un tipo de bacteria buena para que combata, es decir, de manera natural. Todo eso va al área de la agricultura y hay un desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Que sí, que las universidades tienen como eje fundamental la investigación y que la UAS ha estado
con sus altibajos, porque los programas de investigación aquí en este país no lo apoya nadie. De hecho, la única universidad que tiene carreras del área de ciencia, que son de ciencia, es la UAS. Pura. Si tú quieres estudiar física pura, tú no la encuentras en más parte, solamente la UAS. Biología. Tú quieres estudiar matemática pura y solamente. Tú quieres estudiar biología pura y biología marina, o sea, antropología, porque son carreras que son fundamentales para el desarrollo nacional, pero definitivamente no tienen un gran público económico, porque si tú tienes un negocio privado, tú quieres muchos clientes. Son 2 o 3 los clientes que el sistema educativo dominicano está preparando para esas áreas. Por lo tanto, nosotros tenemos un gran reto en la universidad con el material que nos llega. Ahí está. Sí, Wilson, ahora Víctor corroboró con la maestra Rosa Francia, ahora yo quiero corroborar con Víctor en la parte que tiene que ver con los ejemplos de investigación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fíjate, nosotros somos punteros a través del Fondo Sí y del Ministerio de Educación Superior en investigación. Somos la universidad que más investiga, la que tiene más investigaciones. ¿Qué significa eso? Que el Estado Dominicano cree en ese capital humano investigador de la UAS. Y así mismo, como dice Víctor, tenemos ahí el sargazo, un problema para el turismo. Ya se le puso al presidente en sus manos en un proyecto, una propuesta para manejar el sargazo. Pero ¿qué tú me dices de la molécula que descubrió el investigador Quirino Castillo? Que es anticancerígena y ya está patentada. De manera que estamos investigando de verdad. Lo que pasa es que yo siempre digo esta parte. La universidad debería tener un sistema de comunicación más fluido con el pueblo, que sepa lo que la universidad investiga. Ya una institución de España ya está canalizando esa patente, de manera que eso ha salido de un investigador, y no sobre todo de un solo tipo de cáncer, sino de varios cánceres. De manera que, y si vamos a otras facultades, por ejemplo, en medicina, vamos, por ejemplo, como decía Víctor, en el aspecto que tiene que ver con agricultura. Eso que dice Víctor de esas plagas, es que hay un proyecto en la universidad de agricultura resiliente, que sirve, ¿para qué? Para contrarrestar esas plagas que está afectando a nuestro país, y más como está el medio ambiente y como está el cambio climático. Maestra. Precisamente las condiciones la universidad la tiene. Tiene los expertos, tiene el expertise, tiene la experiencia, pero hay que ser una paradita y ser autocrítico. Todavía no estamos canalizando de manera oportuna, eficiente, esos recursos que deberíamos generar y hacer que lleguen a nosotros a través de grandes inversiones y convenios internacionales de Estado y también con las mismas universidades. Es precisamente los grandes intercambios y esos trabajos de práctica intercambios que tienen que ver con que nuestros estudiantes, por ejemplo, van a la Universidad de Brasil, y en la universidad y Brasil, que tiene universidades para cada una de las áreas. Nosotros tenemos, como ha señalado Víctor, la currícula más ¿verdad? Abierta, más extensa del país. Muchísimas carreras que no se dan en otras universidades las damos nosotros. Sin embargo, también nos estamos quedando un tanto atrás con otras universidades, con otras carreras que son demandadas a nivel global y nacional, para que tenga impacto también en lo que debe ser la transferencia de ese conocimiento que debe darse entre las universidades y su protagonista. Por lo tanto, esos recursos deben ser mejor canalizados y deben también existir unas políticas claras de qué queremos nosotros como institución de educación superior generar y cuáles son los aportes que nosotros estamos compelidos a hacer
no solo al desarrollo local, nacional, sino también a lo que tiene que ver con nuestra posibilidad de intercambiar y de ser competitivo en mercados internacionales. Hoy hablamos de esos elementos básicos. Primero nos referíamos a la calidad, ¿verdad?, de los procesos académicos. Y esa calidad de los procesos académicos tienen que ver principalmente con la transferencia de conocimiento y los intercambios que se hacen de conocimiento de universidades entre sí, primero local. Nosotros tenemos que dejar la rivalidad entre nuestro sector, nuestras universidades como tal, y saber que podemos competir, podemos coexistir en un mismo contexto y a poder aportar. Pero claro está, posiblemente teniendo que reconocer cuáles son nuestras fortalezas como instituciones, pero conectado también con las necesidades de desarrollo de la región. Tú has señalado, aquí hay dos universidades y ahora un instituto de educación superior que se suma a ese potencial que debe la región y que debe el Estado también, porque tampoco vamos a ser, verdad, ilusorio, ni ser demasiado, como dicen, romántico, al creer que las universidades lo pueden hacer todo solo. Tienen que tener apoyo de la misma población, tienen que canalizar y gerenciar, porque gerenciar una universidad implica precisamente obtener esos recursos que van a permitir que las grandes propuestas que emanan de la misma universidad para favorecer ese desarrollo puedan conectar. Volviendo otra vez a esos intercambios y teniendo también lo que es la experiencia, porque estamos hablando todavía de investigación y los grandes retos que tienen nuestras universidades locales y cómo nosotros debemos canalizar y producir esos cambios a través de la producción del conocimiento, porque ciertamente el conocimiento no se obtiene simplemente porque un robot me lo transfiera. Entonces, el conocimiento se construye y de acuerdo, por ejemplo, a grandes teórico en el área de producción de conocimiento. Por ejemplo, podemos señalar grandes filósofos que han sido filósofos y que han sido también psicólogos y que han hablado acerca del conocimiento. Descartes, por ejemplo, decía, nadie puede decir que conoce si no es capaz de que esa realidad sea tan evidente, que no quepa la menor duda de que eso que se ha generado es así. Ahora, otros dicen, y sobre todo con la teoría relativista, que hasta el conocimiento es relativo. Y no es que sea tal vez que sea relativo porque sea por conveniencia individual, sino que el conocimiento, y volviendo otra vez a que las universidades cumplan su rol de acuerdo a las necesidades de desarrollo que tiene la misma región, que ese conocimiento, que esa producción, que esa capacidad de generar esos cambios vengan conectados con las necesidades. Por ejemplo, nosotros somos una zona agrícola y tenemos que cuestionarnos a dónde están los proyectos de investigación de impacto para trabajar, no solo para conectar con las necesidades del sector productivo, también con las necesidades que tiene que ver con la sostenibilidad. Sí, porque cuando tú hablas de la parte de la regionalización, tocaste someramente lo que es el desarrollo regional, es decir, el impacto de las universidades. Nosotros conocemos la UAS, porque estudiábamos en la UAS. Al doctor Marcano, cuando usted pasaba por el frente de su observatorio, donde estaban todas sus plantas, usted no pasaba de largo por ahí, usted lo hacían entrar. Y teníamos conversaciones larguísimas ahí, de botánica y eso. Bien, conozco
los grandes aportes que le ha hecho la UAS, o que le hace la UAS al país. Los grandes proyectos de investigación. Pero si nos vamos al presupuesto de la UAS, muchas veces son investigaciones que se hacen con el esfuerzo de profesionales más que de la academia. La formación del estudiante en el aula de la UAS que conocemos es de la cátedra, como decía hace un momentito, el profesor hablando del tema y usted tomando sus apuntes. Después del internet fue que la UAS dejó los folletos, que tanto daño le han hecho a la educación dominicana por poner al alcance los libros. La UAS San Francisco de Macorís, recinto San Francisco de Macorís, la Universidad Católica Nordestana y ahora el Instituto Superior. Una región productiva como la nuestra. El mejor cacao del mundo. Como pie de discurso, lo hemos asimilado y con eso sacamos aplausos y nos levantamos el ego. Productores de arroz, el mayor productor de arroz. Y todavía el arroz se sirve al mediodía y el chocolate se hace tanto en agua como con leche. Y nada más. Tenemos una cantera de 2 universidades y no han puesto el más mínimo empeño en hacer una investigación de esos 2 rubros. Ninguna de las 2 universidades. Entonces, ¿qué tan abrazada están las universidades al desarrollo de nuestro país? Mira, Wilson, te quería decir algo. Mira, cuando Rosa estaba hablando ahorita, me viene a la mente lo siguiente. Es cierto lo que tú dices, corroboro contigo en ese aspecto, pero ¿de qué le sirve a la Universidad Autónoma de Santo Domingo o cualquier otra universidad de poner en carpeta un proyecto, realizarlo, una investigación y pasársela al Estado, colaborando con el Estado, sino unas políticas públicas cara de apoyar esa investigación? Porque, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tenemos el presupuesto nosotros para investigar y que sea pertinente y que se implemente los hallazgos para cambiar esa realidad. ¿Dónde están esos recursos? Si tenemos unos recursos muy amainados, donde hay una ley que establece que nos toca el 5% y ¿cuánto tenemos? Ni siquiera el 3%. Entonces, no es un asunto solamente de voluntad de la universidad, es un asunto de recursos. Tenemos que buscar entonces nosotros, buscar la forma de viabilizar esos recursos. Si hay que irse a pedir, a hacer el proyecto, entregar... Hacer convenios. Hacer convenios, porque no solamente es que no la universidad no lo hace, es que no hay una política de Estado clara para apoyar las investigaciones. La universidad está llena de investigaciones y se la ha dado al Estado, ha aportado al Estado, por ejemplo. En agricultura, como señalaba Víctor, hay muchísimas investigaciones. En salud. En salud, por ejemplo, tenemos el tema, tenemos el tema de las enfermedades infectocontagiosas. Sí. Tenemos el tema también de las enfermedades, ahí está esa molécula de tuberculosis que se le entregó al Estado. ¿Qué ha hecho el Estado con eso? Y ya la universidad le entregó en carpeta eso al gobierno. Este país son y políticas. Muchísimas investigaciones que si el Estado no le da seguimiento a esas investigaciones, la universidad se queda, aportamos el conocimiento, aportamos la investigación, aportamos el proyecto, pero ¿y qué hizo el Estado? Entonces, es un asunto muy multifactorial para solamente, como decía la maestra Rosa, culpar a la universidad de eso, porque sin recursos no se llega al objetivo final. Pero eso es lo que quería señalar. Sí, mira, las universidades tienen 3 grandes áreas de trabajo. Toda universidad debe tener un área de investigación, debe tener el área de docencia y el área de extensión. Son las 3 grandes áreas académicas que tiene que tener una universidad moderna. La parte que tú estás preguntando cae dentro de la parte de la extensión, que es la conexión de la universidad con su medio social. Exacto. Porque desde sus orígenes, en la Alta Edad Media, las universidades tenían 2 conceptos cuando nacieron: humanitas y veritas. Es decir, humanidad y verdad.
pero primero colocaban humanidad, porque entendían que el desarrollo humano Es lo principal. es lo principal y te conduce a la verdad. ¿Qué pasa? Que la verdad platónica, desde Platón, desde los clásicos griegos, es la belleza y el desarrollo espiritual, el crecimiento espiritual. Por eso es que Einstein se definía como platónico y Schrödinger, los grandes físicos del siglo XX. Entonces, ¿qué sucede? La universidad tiene que volver a retomar su rol de conexión social. Pero ¿qué pasa? A pesar de que el Estado no lo cumpla. El Estado dominicano ha sido miserable con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Solamente para no caer en términos políticos, hay unos periodos de gobierno donde la universidad se sintió apoyada, más o menos apoyada. Pero después la UAS ha hecho su trabajo a pesar del Estado. Y no puede ser así. Por ejemplo, el desarrollo cultural de un pueblo, de una nación, el desarrollo tiene que ver con el desarrollo económico. Por ejemplo, en Japón, las huelgas más efectivas se dan cuando usted violenta los acuerdos con los trabajadores. ¿Usted sabe lo que hacen los trabajadores? ¿Qué tipo de huelga te hacen? En vez de producirte 2 carros a la Toyota, le producen 10. No hay forma de usted cancelarlo porque te está trabajando el triple, pero te está ocasionando un problema. ¿Dónde tú vas a colocar esos 6 carros que tú estás produciendo de más? Cuando le llevan 3 días haciéndole esa sobreproducción, fácilmente lo pueden quebrar. Pero eso es un asunto de conocimiento cultural. Aquí nos llega a la mente solamente que hay que comer una goma y hay que romper un vehículo por la calle. O sea, y eso tiene que ver con la preparación y con la formación. La UAS tiene que volver a la cultura, a la formación. Y la UAS siempre lo ha hecho, pero de una manera limitada. ¿Por qué? Porque la parte presupuestaria del gobierno hacia la UAS es como queriendo aniquilarla por motivos políticos, porque nadie quiere una institución donde se emanen profesionales críticos, profesionales que te digan la verdad delante de los medios. Lo que quieren es que te aplaudan como foca. Los políticos aquí quieren que el profesional, que las universidades, qué bien tú lo estás haciendo cuando tú estás contaminando un río. Cuando tú, por ejemplo, nuestro profesor Cuchi fue que encabezó la lucha con Luis Carvajal, que es el profesor encargado de la Comisión de Medio Ambiente de la UAS, fue que encabezó la lucha contra la cementera que iban a meter ahí en los Haitises, que iba a acabar con medio país. Demonizaron a la UAS. En vez de usted saber que usted... entonces la información tiene tanto poder que todos los medios pagados empezaron a atacar. Mire la lucha por el asunto de la contaminación aquí de la Barriga. El crimen ecológico que hay allí. Solamente la UAS es que ha tenido las agallas de salirle al frente a esa situación. Tú no ves a nadie más marchando. Pero nosotros entendemos que las actividades culturales, las actividades económicas, las alianzas con el sector productivo tienen que regresar a la universidad.
Y sobre todo en la formación de ese estudiante crítico, porque es que ya la parte espiritual cuando tú hablabas ahorita de esa parte espiritual, yo decía, caramba, esa fue la que se cambió por la conveniencia. Que antes usted estudiaba medicina, por ejemplo, pero usted salvaba a su abuelita, que su abuelita nunca se le muriera, ni su mamá. Hipócrates, sí. ¿Tú ves? Para eso se estudiaba medicina. Tú coges todos los médicos viejos de aquí y les preguntas, ¿por qué usted estudió medicina? Para que mi mamá no se me muriera. Todos eran altruistas. Todo lo hacían por altruismo. Claro. Exacto. Seguían el Seguramente juramento hipocrático estaba en el corazón. Hipocrático. Sí. Pero igual que el abogado. Por ejemplo, el abogado antes era para imprimir justicia. Ahora es para negociar con la legalidad. Con lo legal, que no siempre es lo justo. Eso es Nosotros claro. conocemos grandes aportes que le ha hecho la Universidad Autónoma de Santo Domingo, grandes estudios que ha realizado. Pero esos estudios terminan, como ustedes han planteado, en una biblioteca. Muchas veces hasta personal la biblioteca, porque a veces ni siquiera en la UAS. Cuando viene a ver hasta lo desaparecen el estudio o no lo aprovechan. Pero en la biblioteca. Pero ¿dónde está la aplicabilidad? Por ejemplo, nosotros tenemos un mal en el país que es el de la violencia y la criminalidad. Los altos grados de violencia. Yo estoy seguro que la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha hecho sus estudios al respecto. Ha hecho su investigación al respecto. Claro. Ahora, las decisiones de este país lamentablemente son desde el poder político. Y todo el mundo sabe lo que acarrea el poder político. Cuál es el nivel de preparación de nuestros políticos. Los dueños de las decisiones. Entonces, ese poder político es el que decide qué hacer y qué no hacer. Nosotros vemos, por ejemplo, el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Policía en la República Dominicana, ¿verdad? No ha habido un perfil que por sus competencias de formación te diga a ti, eligieron la persona idónea para dirigir un ministerio que tiene que ver con el clima de tranquilidad de la nación. Debe haber por lo menos una persona que tenga conocimiento de la conducta humana. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, te nombran un asesor, psiquiatra, pero ¿a cuál psiquiatra? El psiquiatra de mi partido. Pero tenemos un colegio de psiquiatras, una sociedad de psiquiatría, que no es escuchada a la hora de tomar en cuenta lo que es Y esto. si fuera el psiquiatra de tu partido, que fuera el bueno, porque tienen buenos psiquiatras los partidos. Exacto. No fuera nada. Pero- si fuera el bueno, no fuera nada. No fuera nada. Entonces, ¿qué pasa? El poco compromiso que existe no es que las universidades echen la sociedad encima, es que la propia sociedad le es un laboratorio gratuito prácticamente Claro. a las universidades. Nosotros, por ejemplo, tenemos a San Francisco de Macorís, y esto lo he repetido hasta la saciedad en este espacio. Tenemos a San Francisco de Macorís, una de grandes capitales, de grandes capitales en Macorís. Lo vemos en el crecimiento, no así en el desarrollo humano, Eso es verdad. que hay una brecha. Muy grande. Es enorme. Una brecha enorme, abismal. Y el desarrollo cultural. No, Y yo desarrollo diría- humano es y por yo el dir- suelo. Y yo diría, Wilson, que, por ejemplo, el desarrollo económico se mide por el progreso humano. Debiese medirse por ahí, Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 3 universidades, hay 2 universidades que lanzan decenas de mercadólogos. Mercadólogos que se gradúan, tengo muchos amigos, y he tenido que entrevistar, sin ser mercadólogo, he tenido que entrevistar muchos mercadólogos en materia de lo que es la gerencia de ventas. Mercadólogos que se gradúan sin hacer un estudio de mercado. Lamentablemente. Porque en la universidad se estila, en verdad, la investigación donde la tesis, La parte académica. las maestrías, pero en la base de la universidad, en esas aulas que conocemos, se implementa muy poco la investigación.
Un estudio de mercado te lo hacen, por ejemplo, para probar una materia X o investirse, y te hacen un ensamble. Tú haces la introducción, el profesor hace la conclusión. Víctor no pudo, trabaja y no tenía tiempo, va a poner los recursos para el empastado. Se invistió de mercadólogo. Ese mercadólogo va con un currículum a depositar en las empresas. Oye, mercadólogo, cuando un mercadólogo está para generar, ¿tú te imaginas una universidad aquí, excúsenme, que sea responsable, excúsenme, que coja esos estudiantes y les promueva estudios de mercadeo, de mercado, para presentarse a los inversionistas? San Francisco de Macorís no hay una tienda de muebles para apartamentos. Como yo le digo. Y le fabricamos muchos apartamentos. Las dos terminaciones de piso, una es de Bonao y otra de Nagua, el capital. Aquí todavía hay personas, y el que quiera comprobarlo, que vaya mañana a la parada de Santiago, teniendo que ir a Santiago a hacerse un estudio, porque aquí en San Francisco no hay una máquina X para hacer un estudio. Y las ni piezas pública para ni privada. de alta gama. Las piezas para vehículos no de alta gama, de un Sonata. Yo le voy a cambiar una punta de eje y me dicen, no, en 2 horas te llega. Te llaman a Santiago. Esa es la realidad de nuestro mercado. Con 2 universidades que pueden promover estudios con alianza estratégica, como por ejemplo les decía ahorita, tanto del arroz como del cacao, una alianza estratégica. No es verdad que si la universidad coge y le presenta un estudio de factibilidad a los productores arroceros, que con un valor agregado vayan a promover tales y tales productos y que se focalice a nivel de tal país los recursos. Es que tiene que ver con la formación cultural de la persona. Porque mira, aquí, por ejemplo, tú encuentras grandes inversiones en bares. O sea, solamente sí. se le ocurre a una persona que no tenga cultura. Anoche lo cerraron una todo. copa de vino buena y dice, no, pero este vino está malo. Tú le das una copa de Protos y resulta, valga la propaganda, la promoción. ¿Verdad? Tú le das una copa de un vino bueno, ¿verdad? Y te dice, no, este vino no sirve. Y tú le das una copa del otro, de la fuerza. Y ese se lo encuentran bueno. ¿Tú me estás entendiendo? Anoche cerraron todos los bares, Víctor. Es un asunto cultural. Es un asunto. Formación, además, mira. La educación dominicana la han castrado. Yo digo que la han castrado en principio. Porque los que nos están llegando a las aulas de la universidad, en muchos casos, no reúnen la cosa. Ahora bien, nosotros tenemos que bregar con eso. Y hacerlo desarrollar. Espérate. Tienen que bregar con eso, pero recuérdense que también lo que formaron a esos estudiantes que le están llegando mal, se formaron en las universidades. Es un ciclo vicioso. Entonces, pero precisamente por eso decíamos que debíamos ser autocríticos con relación a si estamos cumpliendo el rol social, si las universidades están cumpliendo realmente el rol social. Y ustedes lo han señalado, tanto tú, Wilson, como el maestro Víctor y Urania lo han señalado. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, para hablar de la nuestra, tiene los recursos humanos necesarios, formado. Ahora le falta que en las políticas gerenciales, lo mismo que gerencian la universidad, conecten mejor y se comuniquen mejor con el mismo Estado, porque es verdad, el Estado no está dando el apoyo necesario que necesita la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero tampoco nosotros se lo estamos exigiendo. Hay 3 variables que hay que cruzar ahí. La parte del recurso económico, ¿verdad? La inversión. Y para eso hay que hablamos de las grandes transferencias y los convenios estratégicos para que de otros estados y otras universidades podamos establecer
convenio, ¿verdad? Acuerdos que nos permitan apoyarnos, soportarnos en la experiencia de uno, en los conocimientos que han generado uno y en el potencial del otro. Cuando nosotros hablamos de grandes reformas, y aquí se ha hablado de grandes reformas curriculares, casi siempre estamos criticando que los expertos vienen del exterior. Pero es que realmente a nosotros no estamos peleando, para decir un término, ¿verdad?, más concreto, peleando el espacio que nosotros debemos pelear como universidad. Nosotros nos hemos acomodado a que el presupuesto, y tener siempre, ¿verdad?, la excusa que el presupuesto no nos alcanza, pero es porque estamos también invirtiendo en asuntos que no son lo que permiten ese desarrollo académico. Nosotros estamos hablando, de hecho, hay una conexión vital entre investigación y calidad académica, calidad de la docencia, calidad de la extensión. Pero es porque falta un tercer. A ver, Víctor hablaba de tres pilares y se le olvidó señalar, no fue porque él no lo sepa, él lo sabe, se le olvidó señalar lo que es el cuarto pilar, que es la planificación estratégica. No estamos planificando de acuerdo a lo que son realmente la misión nuestra. Porque la universidad tiene una misión. La primera misión, contribuir con el desarrollo de la ciencia, de ampliación y divulgación del conocimiento. Tú has señalado, las investigaciones, nuestras universidades investigamos, y mucho. La UAS, ya se ha dicho, es la que más investiga, la que más proyectos aprobados tiene de investigación, pero en áreas muy específica, olvidando otras. Nosotros sabemos que ese desarrollo integral del que hablamos, de que nuestro egresado, el profesional que egresamos, debe ser integral. Significa no solo en el plano espiritual, porque para ello, ¿verdad?, la filosofía tiene que retomarse otra vez en las universidades. Esos elementos, esos fundamentos y principios filosóficos tienen que otra vez el principio de justicia, el principio de igualdad, el principio de equidad, el principio de la verdad, porque ahora estamos en un mundo de posverdad. Sí. De posverdad, en donde tú me haces creer que una cosa es verdad porque simplemente lo repite muchas veces en el programa. O porque la línea de mando, o porque la línea de mando. O porque conviene a los intereses políticos. A lo que Joseph Goebbels tiene. Sí. Claro. Una mentira repetida 1000 veces. Claro, a lo que los intereses del que tiene o que tiene el sostén del poder le conviene, y así Exacto. No puede ser. Nosotros debemos develar esa verdad que es absoluta, aunque me vayan a criticar algunos filósofos y algunos relativistas. La verdad es una. Ahora, ¿la tienes tú? ¿La tengo yo? No. Está en el objeto del conocimiento. Entonces, para tú develar esa verdad, para tú obtener esa verdad, tiene que desentrañarlo. Y tiene que utilizar los recursos, primero de la preparación. Entonces, cuando hablábamos, nos vamos a una área específica. Ahora, tú señalabas, aquí hay un asunto social. De hecho, los mismos fondos, sí, y lo que son esa cartera de inversión para la investigación, que tiene el mismo Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, para invertir en esa parte, que han hecho grandes aportes y que de nosotros debemos reconocerlo también, todas las iniciativas y también las iniciativas de la universidad, pero se quedan en áreas muy convenientes para un sector. No se invierte en el área social, es más, Víctor señalaba, volver otra vez a las humanidades.
Las universidades nacen con el principio, la primera facultad de la UAS es la Facultad de Humanidades, porque las universidades nacen desde los establecimientos de la filosofía, el establecimiento del ser humano como eje principal para el desarrollo, para impulsar los desarrollos. Entonces la inversión en el ser humano, la inversión en los recursos humanos, no se están. Entonces esos recursos no aparecen. Cuando usted somete un proyecto de investigación para investigar el por qué tanta violencia o el por qué tanta corrupción, porque hablemos también de la corrupción, que es una forma letal de violencia, es un tipo de violencia, que es una forma, que es una forma letal de violencia, es decir, produce más muerte que los mismos accidentes o que los mismos atracos. Sí. La corrupción, porque cuando una persona se hace dueño y malversa los recursos que debe ¿verdad? Administrar, está matando miles de vidas y oportunidades. Sí. Vamos a pedir un permisito para irnos a una pausa, porque este tema se pone bueno. Para mí la filosofía es ese pegamento que adhiere el conocimiento a la parte esencial del ser, para usar ese conocimiento para el bien de la humanidad, no para el bolsillo. La ética. La ética. El crimen lesa patria y lesa humanidad que se ha cometido con sacar esa parte de la filosofía, de la educación, eso iba a decir, del sistema educativo. Estamos precisamente analizando esa parte de la extensión en la universidad, porque antes se tenía la idea de que la UAS, extensión San Francisco de Macorís, es decir, las extensiones eran los recintos académicos, pero las extensiones son más que un recinto académico, es la conexión con la comunidad. Y en esto las universidades deben jugar un rol. Nosotros sabemos muy bien, y a veces pecamos hasta de majadero cuando hablamos sobre las investigaciones, que uno pues sabe que existen. Por ejemplo, yo estoy seguro que usted va ahora mismo a la Universidad Católica Nordestana, para poner un ejemplo, ¿verdad? Y ahí está la solución vial de San Francisco de Macorís. Pero en planeamiento urbano del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís está el compañerito de la base. Qué importante sería que planeamiento urbano del Ayuntamiento Municipal sea el laboratorio de los estudiantes de ingeniería y de arquitectura de la universidad. Y de la UAS también. Y de la UAS, exactamente, sí, que está la ingeniería. Y de la UAS, ¿por qué? Doble impacto. El estudiante va a ver de forma práctica, no teórica, y se va a formar, como se forman los estudiantes de medicina, al mismo pie del cañón desde el primer día que entran a la facultad. Pero el profesional de la ingeniería, construido desde ese departamento de planificación y planeación, se va a comportar diferente, porque la edificación que va a construir ya sabe cuáles son los estándares, con un nivel de conciencia. Pero nos quejamos nosotros del parque vehicular, nos quejamos de las construcciones, pero son construidas por ingenieros y arquitectos salidos de la universidad. Y tú dirás, no toman en cuenta ni siquiera la sostenibilidad, el impacto ambiental, pero fueron formados en una universidad. ¿Cómo anduvo la formación de ese profesional, de la construcción de ese profesional en esa universidad? Ahí es donde a mí me llama más poderosamente la atención. ¿Cómo está la formación de esos profesionales? Víctor. Mire, la formación tiene que ver mucho con los valores y es precisamente de lo que estamos adoleciendo como sociedad. Hay un cultivo de los antivalores que no vienen precisamente de la universidad, vienen incluso de la familia, de la sociedad. Hay un deterioro de los valores
en cuanto a la responsabilidad, en cuanto al honor, en cuanto a una serie de cosas que nos inculcaron a nosotros en nuestra casa. Ya eso es un deterioro planificado que ha ido mermando la base del desarrollo social. Sin embargo, la universidad no puede en ningún momento dar la espalda a combatir ese problema. ¿Por qué? Porque entonces no cumpliría su rol. Por ejemplo, ahorita tú identificaste un problema que hay aquí en términos de desarrollo económico y de desarrollo comercial, de desarrollo que tiene que ver todo con la parte económica, que es que los inversionistas aquí, en este pueblo y en esta región, sobre todo en este pueblo, no tienen la orientación en cuanto a lo que son las inversiones pertinentes, viables y sostenibles. Entonces yo te voy a dar una primicia para que tú veas cómo la universidad en la práctica, puede, vía extensión, aportar a la solución de un problema. Yo hablaba con el equipo de Rosa Francia, que lleva a la maestra Rosa Francia como segura directora de la UAS. Informa esa tripleta que se va a ver muchas veces aquí. Informa esa tripleta. La tripleta. La próxima directora. Estamos discutiendo que ese es un problema con el profesor Brand, por ejemplo. El profesor Brand, un sociólogo muy notable. Que eso es un problema que hay que tratarlo. Y nosotros desde que Rosa Francia llegue a la dirección, vamos a implementar un foro de inversionistas. Un foro donde se inviten a todos los inversionistas y vean la cantidad de proyectos y de investigaciones donde se identifiquen los nichos del mercado. Y dónde está el mercado saturado, dónde no. O sea, que si ellos quieren, como lo hace agricultura, por ejemplo, en agricultura, los productos para la producción nacional y para la importación, eso no es a lo loco. Porque ya ellos entendieron, los grandes productores, que tienen que planificarse, porque si no van a perder su producción. Esa palabra tan interesante, planificación. Sí. Entonces, ¿cómo aporta la universidad con ese foro a las fuerzas productivas, a los inversionistas? De manera maravillosa, porque eso es creación de empleo, eso es desarrollo social, eso es desarrollo económico, eso es desarrollo incluso hasta académico. ¿Por qué? Porque la universidad se une con la fuerza productiva y ya quien quiera invertir idóneamente, por ejemplo, en la comunidad de San Francisco de Macorís, tiene que ir a ese foro. Exactamente. Donde se están discutiendo. Y se le va a poner un valor en las manos con un estudio, por ejemplo, un estudio de mercado que te diga a ti cuál es la tasa de retorno, que te hable de los nichos de mercado, que te hable completo ese estudio, por ejemplo, de la agroindustrialización del cacao. ¿Tú sabes la cantidad de productos derivados del cacao que se extraen? Claro. Sí. Con una sola industria que aquí se instale, le cambia la vida a toda la región nordeste. Ahorita tú decías algo importante, que yo también lo recuerdo, que todavía el chocolate aquí es para colarlo con leche en la mañana y cosas. O sea, tú lo que quisiste decir, no hay una real agroindustria que se conecte con y entonces con venimos e importamos esos chocolatines tan ricos y tan buenos, y tú ver que detrás te dicen a ti cacao de República Dominicana, pero dice Made in
Suiza. Señores, por Dios. Lo que me pasó a mí con el café en Nos Italia, seguimos comportando con un como café- obreros. Con un café que me bebí en Italia. porque Exacto. Yo me bebo este café y digo, me transportó a la Claro. época en que yo era niño. Estoy hablando de los 70, que mi abuela me daba un jarro de café. Colado Digo yo, con "Wow, una pero tela". este es el café de verdad. Digo yo, wow, pero cuando voy y le pregunto a la italiana que está, pues me enseña la cosa, República Dominicana, y es una marca de café de aquí. Pero digo yo, ¿y por qué no me sabe igual allá que aquí? Ahí viene el misterio que me lo voy a reservar para Sí. decírtelo en privado. Sí. Aquí Yo conozco parte de ese lo tipo. mejor es para importarlo y a nosotros nos venden la broca. Sí, porque, La broca. porque ¿qué pasa? Que La broca del cuando café. usted va a exportar, hay unos controles De calidad. de calidad y un control fitosanitario desde la producción misma, desde la siembra y la producción de ese rubro que se va a importar. Por ejemplo, yo decía, antes de esta mañana tempranito, cuando saludaba a Rosa Francia, por A ejemplo, Rosa Urania. el turismo no ha impactado el desarrollo de la República Dominicana, ha impactado el crecimiento económico, pero no ha impactado los niveles de desarrollo, porque si hubiese impactado los niveles de desarrollo, hubiese tocado la educación y aquí se estuviese hablando ya de un cuarto, un quinto idioma en la educación. Y más sin embargo, ¿por dónde vamos? Porque no hay una Porque alianza no hay una real. conexión, es decir, estos crecimientos no han impactado desarrollo, que es lo que tenemos que procurar. Y eso tiene que hacerse desde las universidades, creando profesionales, inclusive en la formación del profesional, con ese gran compromiso de que haga una conexión entre el crecimiento y el desarrollo. Y que el estudiante debe ser ese puente que se forme. De ustedes hacer ese foro aquí, y tener sería ese sacar de la pobreza a San Francisco de Macorís y a la región nordeste, que los índices de desarrollo humano no nos colocan en términos muy favorables como quien digamos. Y si lo hablamos en términos comparativos con el crecimiento, quedamos muy exiguos, muy abajo. Wilson, y una parte importante también, que a través del foro se va a potenciar y se va a mejorar el tema de la oferta curricular. Porque ¿qué queremos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ahí viene la pertinencia de cuáles carreras hay que traer, cuál hay que fortalecer ¿Cuál hay que redireccionar? y redireccionar exactamente. Precisamente, cuando hablábamos, y lo hemos hecho en el trayecto, ¿verdad?, de todo el programa, hemos sido enfáticos en esa parte de acá. Producir una formación de calidad, que es el principal, ¿verdad?, objetivo, y hoy se denomina la principal competencia que debe trabajar una universidad, se hace precisamente conectada. Docencia, investigación y extensión. Lo vemos de manera separada, pero hacen una simbiosis, ¿verdad?, que no se puede... Es un trípode. Sí, es un... y actúan como tal, es decir, actúan. Cuando nosotros hablamos de investigación conectado a las necesidades de desarrollo de la región, estamos hablando también de que la oferta curricular entonces debe adecuarse. Y precisamente la pertinencia de la educación ligada a la calidad, ¿verdad?, que son un elemento derivativo de la calidad, la pertinencia va conectada precisamente cuando lo que tú ofertas desde la universidad es lo que necesita la gente, lo que necesita el conglomerado social que te contiene para desarrollarse, tanto en términos social, en términos cultural y en términos económicos. Entonces, ¿por qué nosotros no hemos logrado ese impacto? Porque ciertamente nos hemos quedado en el nivel, somos la institución de educación superior, somos
incluso a veces la ínfula, ¿verdad?, nos llena cuando decimos somos docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, pero ¿estamos realmente nosotros aportando a que la verdadera función social de la universidad se cumpla? ¿Estamos nosotros actuando en consonancia con atender y dar al traste a las necesidades, ¿verdad?, a suplir, a darle respuesta a esas necesidades de desarrollo que tiene la región? Ustedes mencionaron el sector, por ejemplo, la producción de cacao. Ciertamente uno se sorprende cuando tiene la oportunidad de ir a otros países y saber que el insumo, la materia prima, viene de República Dominicana. Obreros. Sin embargo, aquí, no sé cómo se llama, el proceso de retorno que tú hablas en términos, el valor agregado. el valor agregado y económico, no se siente en la República porque quien lo procesa es otro mercado. Se llevan la riqueza. Y que realmente, como ellos sí saben ser competitivos y sí saben atender y adecuar lo que hacen a su mercado, entonces ellos tienen el beneficio económico que nosotros no percibimos. Entonces, todo el desarrollo económico, político y social de una nación va conectada con las universidades. Y cuando decimos que es una trípode y que tienen que ir conectados, cuando nosotros hacemos, ¿verdad?, investigaciones, aportamos a la calidad de la docencia y aportamos también a dar respuesta, a cumplir con la responsabilidad social que tiene toda universidad, mucho más la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que no es solo la primada, es la primera institución de educación superior de la República Dominicana. Y por lo tanto, por ser también la primera universidad pública, por ser la primera universidad del Estado, debe ir conectada con las políticas de desarrollo que emanan del mismo Estado, si el Estado quiere desarrollarse. Entonces, ¿por qué cuestionamos entonces que el Estado tampoco está cumpliendo con la universidad? Porque no le permite, no le brindan los recursos necesarios para que la universidad cumpla la misión. Y que la propia universidad ahora, inclusive tiene una tasa de retorno excelentísima para el Estado. Porque le aporta sus recursos humanos, los recursos humanos que compiten. Y soluciones. Y recursos humanos que compiten. Ahora, incluso nosotros nos ufanamos de Harvard, el primer científico, uno de los primeros científicos, por ejemplo, en neurociencia, es egresado de la UAS, y tenemos muchos ejemplos, pero la misma Estado Dominicano ha hecho algo para atraer a esos recursos que luego se van y que los aportes que debe hacerle al país se lo hace a otro Estado. ¿Por qué? Porque no se les dan las condiciones, porque no se les brinda el espacio en donde se permita eso. Entonces, ciertamente tenemos que ser autocríticos, estamos de espalda. Y cuando el maestro Víctor y la misma maestra Rosa Urania hacen mención de que nosotros debemos generar políticas y estrategias, porque aquí cuando hablamos de política la gente se cree solamente conectado a lo que es la política partidaria. No estamos hablando de política partidaria, estamos hablando de política de desarrollo de la nación. Y va conectada intrínsecamente a las políticas que se generan desde las IES, desde las instituciones de educación superior, porque también ya sabemos que no es la UAS la que tiene el protagonismo, tampoco. Sabemos que forma parte de un conglomerado de instituciones que se están disputando. Ahora, ¿quiénes obtienen mayores recursos? Quienes
a la luz de los intereses del sector empresarial, le da respuesta. Si nosotros no ponemos de espalda a esa realidad, no estaremos cumpliendo con nuestra misión ni con nuestro compromiso de ser propiciadores de cambio. Y cambio significa mejora, porque no se puede hablar de cambio si esos cambios no están expresados en mejora de las condiciones sociales, personales y colectivas. Porque hablamos a veces solamente del bienestar colectivo, pero nosotros somos parte de ese colectivo. Y si yo como persona, ¿verdad?, no puedo percibir esas mejoras en mi vida, no puedo aportar al desarrollo global, entonces tenemos que atender desde las universidades, tenemos que volver, así como nos han señalado mis compañeros, volver otra vez al seno social, a desentrañar los reales factores, las causas, las consecuencias y las implicaciones. Porque en el proceso de análisis de una realidad o de generación del conocimiento en términos, usted tiene que desentrañar causas, tiene que desentrañar cuáles son las consecuencias y tiene que desentrañar lo que son las implicaciones para el conglomerado al que usted está sujeto o que está, ¿verdad?, dirigido su acción investigadora. Entonces, aquí nosotros a veces nos situamos, vuelvo a reiterar, nos situamos en la cúspide sin entender que hay una realidad social que nos demanda que nosotros la veamos. Solamente la producción, por ejemplo, del rubro cacao, que es muy bueno, que se dice que es uno de los mejores en el mundo. Rubro café, que también compite con Colombia y otras naciones. Pero nosotros tenemos también producción agropecuaria. Nosotros tenemos aquí producción de producción de alimentos. Están las universidades y en este caso está la UAS apoyando a ese sector productivo. Porque es cierto, las universidades deben crear de manera íntegra, de manera holística al ser humano, es decir, formarlo holísticamente en todos los niveles. Pero nosotros tenemos una realidad demandante que son de los mismos desafíos que tiene el mundo en sentido general, y es que las universidades ahora tienen que formar para la competitividad en el mercado laboral. Debe formarse para el trabajo. Porque es el trabajo lo que determina, es el trabajo. Y el primer elemento históricamente establecido fue cuando las naciones comenzaron su proceso de desarrollo, cuando comenzaron a crear las condiciones de trabajo, para crear las condiciones de vida. Y explotar los recursos sin explotarlo a nivel de exterminio de los recursos, pero sí explotar los recursos para hacer más llevaderas su misma existencia y sus mismas condiciones para existir. Por eso se crean las ciudades. Por eso se mejoran las condiciones de aquellos territorios agrestes. Por ejemplo, si no, veamos el ejemplo, por ejemplo, de Dubái. Una gran ciudad que el que va allá sabe, el que ha ido allá sabe que todo ha sido creado de manera artificial. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de vida. Pero también ¿para qué? Hoy Dubái es que el centro del turismo mundial, todo el mundo quiere ir a Dubái. Porque todo el mundo se maravilla. Todo el mundo se maravilla cuando ve la capacidad que ha tenido el hombre para crear cosas de la nada.
o más bien de lugares tan inhóspitos como un desierto, en donde ustedes saben que no se da ni siquiera Hasta cultivo allá. Y nosotros entonces con la riqueza natural que tenemos, que es y la entonces verdadera nosotros riqueza, tenemos como decíamos riqueza el pasado. y más esta región. Depredándola. Y más La esta región porque cibaeña. la desarticulación del Estado lo ha hecho costoso y atrasado, como es el Estado dominicano. Sí. Porque en una oportunidad, una ministra amiga nos solicita la focalización de una edificación para la instalación de una institución X. Es más, lo voy a decir, del CRUE, que es el brazo médico del 911, para manejar las ambulancias. Solicitamos y pensábamos usar las instalaciones del seguro. Una propuesta, porque anduvimos aquí y no había un inventario de las edificaciones incautadas por el Estado para solicitar una. En Procuraduría no había un listado de esas instalaciones. Apota. Y hay ¿Dónde está el muchas, y CRUE hay hoy? muchas, y hay ¿Dónde está el muchas. CRUE hoy? En una oficina de Del seguro. de la zona franca, De la zona franca. en un Oye. total abandono, que gracias al esfuerzo de sus directores funciona, porque funciona, A pesar de. a pesar de... Señores, ustedes saben la finca que hay aquí incautada. Y Y edificaciones ustedes saben, muchísimas. muchísimas, y ustedes saben el valor que tiene para la Universidad Autónoma de Santo Domingo una de esas fincas, como campo experimental para estudio de suelo, para la productividad. La tenemos. La tenemos. Tienen una, y mi- ustedes tienen una. Claro, Una y mi finca. risa Sí. no es de satisfacción. No, porque Precisamente la tenemos y nosotros creemos que esa finca debe convertirse en el centro experimental. Y de hecho hay otra zona también. Nosotros estamos pero ahí le venden el conscientes. plato más barato, los empleados se Sí, lo regalan. sí, la yuca. Perdón, Dios, ese es el problema mío, que hablo demasiado. Sí, sí. Nosotros creemos que ese debe ser el centro experimental, es decir, donde se construyan los laboratorios que permitan que las áreas agropecuarias acá se desarrollen. Pero por eso hablábamos también de crear los grandes observatorios. Nosotros tenemos aquí también pulmones ecológicos. Lomas Quitespuela. Quitespuela. Nosotros tenemos que crear los proyectos investigativos para que conecte con las necesidades, ¿verdad?, de lo que es la acción de extensión que debe hacer la universidad, de darle y de permitir mejores condiciones de lo que habitan alrededor. Pero no solo eso, lo que implica también en términos, y cuando hablamos de la finca experimental, de que también puede servir para producir alimentos. Claro. Entonces, ahí un laboratorio que tiene que ver con parte de las ingenierías que nosotros tenemos en el área de agropecuaria. Como universidad, nosotros tenemos cuidado de suelo, tenemos también producción de alimentos, que está ahora como un técnico como tal, pero hay que desarrollarlo a nivel y tendríamos el laboratorio natural. Porque son laboratorios naturales. Así como la sociedad es el laboratorio natural para producir las grandes respuestas a todos los problemas y que con ellos pueda robustecerse lo que es la competencia del profesional que egresan de las áreas de educación, de las áreas que tienen que ver con historia, de las áreas que tienen que ver con antropología, sociología, etcétera. Asimismo, esos laboratorios van a robustecer la competencia y la calidad de lo que son egresados de agronomía, lo que son egresados de las áreas de ciencia, ¿verdad?, que tienen que ver con esas carreras de ciencia. Y también otro elemento que nosotros tenemos que considerar, que es el área de ecología, que hay que desarrollarla también, porque la sostenibilidad de ese medio ambiente
es a través de esos estudios que deben establecerse. Y sobre todo la formación de los estudiantes debe estar orientado ahí, en esa parte de la sostenibilidad. Y también que la UAS tiene muchas estructuras y muchas propiedades que son una carga para la universidad, o terminan siendo una carga para la universidad, pudiendo ser inclusive una fuente de sostén. Ahí sí. Profesora Ania. Sí, por ejemplo, estamos diseminados a nivel nacional, pero hay que ver entonces la pertinencia de esos centros, porque por ejemplo, tenemos muchos subcentros ahora mismo, pero se necesita fortalecer, desarrollar, invertirle, y de hecho nosotros como recinto tenemos ya el de Salcedo, ya hemos hecho visita nosotros al centro de Salcedo, ya hay 3 carreras aprobadas allí. Tenemos que como recinto, que es la madre que parió, yo voy a decir a Cotuí, que tenemos a Salcedo, tenemos que fortalecer esos centros. Anagua también. ¿Ah? Que ha Y que parido esa Anagua. apertura, Anagua y que esa también, apertura no entonces- solo sea a nivel de planteles, Entonces, sino ¿qué de pasa? mentalidad. Esa En la empresa, apertura, mira. esa apertura Y de enclave implica, académico. esa apertura Exacto. implica entonces más recursos. Recursos. Porque si no hay recursos, ¿cómo los desarrollamos? Entonces, mira, la UAS tiene empresas productivas. Por ejemplo, porque cada vez que yo voy a la universidad compro queso de Engombe. Sí, muy buen queso. Un queso exquisito, yogur compro. La panadería el pan que están haciendo allá en la universidad es un pan exquisito. Yo compré un pan con puero y un pan saludable de verdad. O sea, yo cada vez que voy me traigo 2 fundos de Vamos a pan una panadería. y compro y me voy y compro el agua de la UAS, Sí. que compro 2 o Tiene 3 su planta, fardos, sí, tiene su planta. porque me inspira confianza. Nosotros debemos esas empresas productivas también traerlas aquí. Esas empresas productivas Aquí debiésemos tener el mejor para queso, que porque el recinto, Por eso hablaba de producción de alimentos. como decía la maestra Rosa Francia, tenga entradas económicas para sus proyectos de desarrollo y de investigación por esa vía. Por eso era que la maestra Ser hablaba de esa parte. autosostenibles. exactamente. Ya en la parte final, nosotros le hemos invitado, y es precisamente esa tripleta que ustedes ven ahí, que pues a partir del 2026 tomarán las riendas Dios mediante. claro, con ese primero, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís. Y vamos a comenzar por Rosa Urania. ¿Cuáles serían esos ejes transversales en la parte administrativa donde enfocarías? Mira, lo principal tiene que ser, ¿verdad?, ese manejo transparente de los recursos, ese manejo pertinente de los recursos de nuestra universidad. Sí sabemos que el manejo que tiene la universidad es muy organizado en el aspecto de que la transparencia, el manejo, eso es algo sine qua non. Ahí nadie puede tomar un centavo, porque hay registros y hay planificación de cómo se manejan los recursos. Pero sí, la pertinencia es algo muy importante, porque no solamente, gestionar recursos también. Hay un aspecto fundamental y es el capital humano que tenemos ahí. Ese capital humano hay que desarrollarlo, hay que apoyarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a partir de un personal bien capacitado, que sepa su rol, que sepa que somos una universidad de servicio. Sobre todo que sepa que son una universidad. De servicio, ¿verdad? Una De academia. hecho, nosotros cuando estuvimos en el área de admisiones, cambiamos la cara de ese departamento de admisiones. Hicimos un trabajo muy bueno. Tú le puedes preguntar a cualquier maestro, a cualquier estudiante, a cualquier persona de las oficinas de la universidad, cómo se manejó Rosa Urania cuando estuvo dirigiendo admisiones. Solamente desde 2011 de 2014 a 2010, a 11-14, esa matrícula creció 3.000 estudiantes en un año por ese trabajo que hicimos de extensión universitaria en todos los liceos. Pero vuelvo a la pregunta, retomo la pregunta de los 3 ejes. También es importante, aparte del capital humano, aparte de ese manejo transparente,
también lo que decía Víctor y Rosa ahorita, ese aparato productivo. Tenemos que ponernos a producir recursos para ser autosostenibles. Porque ¿de qué estamos quejando? Que el Estado no nos da los recursos, pero tenemos un capital humano, tenemos una finca experimental, tenemos las personas que pueden potenciar, ¿verdad?, esos recursos y esas instituciones que nos generen dinero. Entonces, por eso, por ahí vamos encaminados en esos 3 renglones. Excelente, brevísimo, Víctor. Bueno, la maestra Rosa Francia pone especial interés en el desarrollo de la investigación y del posgrado. Nosotros desde la subdirección académica vamos a prestarle toda la atención a las investigaciones pertinentes, viables y que vengan a aportar al desarrollo de la región y del país. Y además, abrir los programas que, como Rosa Francia dice, sean los que aporten tanto al desarrollo social como al desarrollo académico de los participantes. En el plano de extensión ya yo te avancé que viene un foro. Vamos a relanzar el Festival Ana Luisa Arias, más amplio, Festival Cultural Ana Luisa Arias, que cuando yo fui de extensión, fui yo que diseñé ese festival y lo lancé. ¿Viste el creador? Lo creamos. Y en cuanto a la docencia, la maestra Rosa Francia Burgos es una maestra que está comprometida desde sus inicios, muy chiquita, con el desarrollo de la parte docente en la universidad. Maestra Rosa Francia, próxima directora general. Dios mediante, desde el 26 estaremos, ¿verdad?, dirigiendo el recinto, y lo hacemos desde la intención de devolverle a esta región el sentimiento de que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la institución más noble del Estado, porque es la institución que se encarga de formar a los seres, es decir, a la gente en todos los órdenes, tanto a nivel del conocimiento como también a nivel integral. Porque a pesar de que decimos muchas cosas, los egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en su hacer, como en su mismo desarrollo profesional, han demostrado que son de las personas más probas que hay en este país y que en sus manos se pueden garantizar los recursos y que también conocen las necesidades de la nación y por lo tanto está comprometido con esos cambios y con su desarrollo de manera general. Agradecidos del alma de la maestra Rosa Francia, de la maestra Rosa Urania y de mi hermano Víctor Saldaña, su comparecencia. Mis aspiraciones es que logren ese propósito al que estamos comprometidos. Gracias. Porque individualmente lo conocemos y creemos en cada uno de ustedes. Gracias. Los 3 juntos se fortalecen porque son verdaderos académicos. Cuando decimos académicos no es porque den clase en la universidad, que eso es otro estigma que muchas veces se piensa, doy clase en la universidad, yo soy un catedrático, soy un académico. Cuando se habla de académico, hay que ver lo que es la formación, las competencias y los grandes aportes que le han hecho en cada una de las posiciones que han ocupado, como es el caso de ustedes, que Gracias, siempre le hemos dado gracias, seguimiento gracias. y hemos visto esa puntualidad meridiana en cada acción. Gracias del alma por habernos Muchas gracias, acompañado. Wilson. Este programa está comprometido con su causa y ustedes lo saben. Muchas Ustedes gracias. y yo nos vemos el próximo domingo. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.